I heard President Spencer En una sesión de conferencia oí al presidente Spencer W. Kimball pedirle a Dios que le diera montañas que ascender. Tenemos grandes desafíos por delante, enormes oportunidades que enfrentar. Él dijo: acepto con gusto esta emocionante perspectiva y con humildad quiero decirle al Señor: dame esta montaña, dame estos desafíos. Me conmovió el corazón sabiendo en cuanto a algunos de los desafíos y adversidad que él ya había tenido que enfrentar. Sentí el deseo de ser más como él, un valiente siervo de Dios. Entonces, oré una noche por una prueba que probara mi valor. Lo recuerdo vívidamente. En la noche me arrodillé en mi dormitorio en el sótano con el corazón tan lleno de fe que parecía que iba a estallar. En menos de 1 o 2 días mi oración fue contestada. La prueba más difícil de mi vida joven me sorprendió y me llenó de humildad y me proporcionó una lección que consistía en 2 partes. Primero, tuve clara evidencia de que Dios oyó y contestó mi oración de fe. Pero segundo, empecé un programa autodidáctico para aprender y que aún está en marcha en cuanto a la razón por la que esa noche sentí tal certeza de que la adversidad pudiera resultar de una gran bendición, en una gran bendición. Y eso ha compensado más que cualquier costo. La adversidad por la que pasé aquel día ahora parece insignificante, comparada con lo que me ha pasado a mí y a mis seres queridos desde entonces. Muchos de ustedes están pasando por pruebas físicas, mentales y emocionales que podrían hacerlos exclamar, como lo hizo un grande y fiel siervo de Dios a quien conocí bien. Su enfermera lo oyó exclamar desde su lecho de dolor: toda mi vida he tratado de ser bueno. ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Ustedes saben cómo le contestó el Señor esa pregunta al profeta José Smith cuando estaba encarcelado. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados, y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Me parece que no hay mejor respuesta a la pregunta de por qué vienen las pruebas y lo que debemos hacer que en las palabras del Señor mismo, quien soportó por nosotros pruebas más terribles de lo que podamos imaginar. Recordarán sus palabras cuando aconsejó que por nuestra fe en Él debemos arrepentirnos. Así que te mando que te arrepientas, arrepiéntate. No sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. ¿Cuán dolorosos? No lo sabes. ¿Cuán intensos? No lo sabes.
Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes, porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Ustedes y yo tenemos fe en que la manera de superar las pruebas es creer que hay bálsamo en Galaad y que el Señor ha prometido: no te desampararé. Eso es lo que el presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado a fin de ayudar a aquellos a los que servimos en lo que parecen ser pruebas solitarias y abrumadoras. No obstante, el presidente Monson también ha enseñado sabiamente que un cimiento de fe en la realidad de esas promesas toma tiempo edificarlo. Tal vez hayan visto la necesidad de ese cimiento cuando alguien enfermo y amargado está listo para abandonar la lucha de perseverar hasta el fin. Si no tenemos arraigado en nuestro corazón el fundamento de la fe, el poder para perseverar se derrumbará. Mi propósito hoy es describir lo que sé acerca de cómo edificar ese inquebrantable cimiento. Lo hago con gran humildad por dos razones. Primero, lo que diga podría desanimar a algunos que estén luchando en medio de gran adversidad y sientan que su fundamento de fe se está derrumbando. Y segundo, sé que ante mí yacen pruebas aún más grandes antes del final de la vida. La fórmula que les ofrezco aún no ha sido probada mediante mi propia experiencia de perseverar hasta el fin. De joven trabajé con un contratista construyendo cimientos para casas nuevas. En el calor del verano era mucho trabajo preparar el terreno para el molde en el que vaciábamos el cemento para formar la base. No había maquinaria y solíamos usar pico y pala. En aquellos días era mucho trabajo construir cimientos duraderos para los edificios. También se necesitaba paciencia. Después de vaciar el cemento, esperábamos a que se fraguara. A pesar de lo mucho que queríamos seguir adelante con el trabajo, también esperábamos una vez a que se vaciaba el cemento antes de quitar los moldes. Y aún más impresionante para un constructor novato era lo que parecía ser un proceso tedioso que llevaba mucho tiempo: poner con cuidado barras de metal adentro de los moldes para reforzar el cimiento terminado. De manera similar, el terreno se debe preparar con mucho cuidado para que nuestro cimiento de fe resista las tormentas que vendrán a la vida de todos. Esa base firme para un fundamento de fe es la integridad personal. El elegir lo justo constantemente, siempre que tengamos que tomar una decisión, crea el terreno firme bajo nuestra fe. Puede dar comienzo en la niñez, siendo que toda alma nace con el don gratuito del Espíritu Santo. Con ese Espíritu podemos saber cuando hayamos hecho lo correcto ante Dios y cuando hayamos hecho lo malo ante su vista. Esas decisiones, cientos de ellas en la mayoría de nuestros días, preparan el terreno firme sobre el cual se construye nuestro edificio de fe. La armazón alrededor de la cual se vacía la sustancia de nuestra fe es el Evangelio de Jesucristo, con todos sus convenios, ordenanzas y principios. Una de las claves para tener una fe perdurable es juzgar correctamente el tiempo necesario para que ésta se fragúe.
Esa es la razón por la que no fui prudente al orar a tan temprana edad en mi vida por montañas más altas que ascender y mayores pruebas. La solidificación no ocurre automáticamente, sino que toma tiempo. El envejecimiento no lo hace por sí solo. Lo que convierte el testimonio de la verdad en fortaleza espiritual inquebrantable es servir a Dios y a los demás constantemente con todo el corazón y el alma. Ahora, deseo alentar a aquellos que están pasando pruebas difíciles, que sienten que su fe se va disipando bajo la avalancha de problemas. Las dificultades mismas pueden ser la forma de fortalecer y al final tener fe inquebrantable. Moroni, el hijo de Mormón, en el libro de Mormón nos dijo cómo se podría realizar esa bendición. Él enseña la simple y dulce realidad de que el actuar, aunque no sea con una pequeña partícula de fe, permite que Dios la haga crecer. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres Él se ha manifestado al mundo y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. La partícula de fe más valiosa y que deben proteger y utilizar al grado que les sea posible, es la fe en el Señor Jesucristo. Moroni enseñó el poder de esa fe de esta manera, y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. En una oportunidad hablé con una mujer que con la simple capacidad de repetir incesantemente las palabras «Yo sé que vive mi Señor», recibió el milagro de la fuerza para soportar pérdidas inimaginables. Esa fe y esas palabras de testimonio aún estaban presentes en la bruma que oscureció, pero que no borró los recuerdos de su niñez. Me quedé atónito al enterarme que otra mujer había perdonado a una persona que había sido injusta con ella durante años. Me sorprendí y le pregunté por qué había decidido perdonar y olvidar años de terrible maltrato. Ella dijo en voz baja: «Fue lo más difícil que jamás he hecho, pero sabía que tenía que hacerlo y lo hice». La fe que tenía de que el Salvador perdonaría si ella perdonaba a los demás, la preparó con un sentimiento de paz y esperanza al enfrentarse a la muerte tan solo meses después de haber perdonado a su amiga. Ella me preguntó: «Cuando yo llegue allí, ¿cómo será en el cielo?». Y yo le contesté: «Yo sé, por lo que he visto de tu capacidad y la fe que has ejercitado, que será un lugar hermoso y tendrás una gran bienvenida». Tengo otro estímulo para aquellos que ahora se preguntan si su fe en Jesucristo les será suficiente para perseverar bien hasta el fin. Fui bendecido por haber conocido a algunos de ustedes que ahora me escuchan cuando eran más jóvenes, vigorosos y más talentosos que la mayoría de los que nos rodeaban, y sin embargo eligieron hacer lo que el Salvador habría hecho. De su abundancia encontraron maneras de ayudar y cuidar a los que tal vez
hubiesen ignorado o despreciado debido a su diferencia social. Cuando lleguen las tribulaciones, allí estará la fe para soportarlas, edificada sin que por el momento lo notaran. Al actuar con el amor puro de Cristo, sabiendo que lo han hecho en ese puro amor, sirviendo y perdonando a los demás, como el Salvador lo habría hecho. Ustedes edificaron un cimiento de fe, al amar como el Salvador amó y al servirlo. Su fe en Él condujo a actos de caridad que aún les traerán esperanzas. Nunca es demasiado tarde para construir un cimiento de fe. Siempre hay tiempo. Con fe en el Salvador, pueden arrepentirse y suplicar perdón. Hay alguien a quien perdonar. Hay alguien a quien agradecer. Hay alguien a quien servir. Pueden hacerlo doquiera que estén, y no importa cuán solos y aislados se puedan sentir. No prometo que su adversidad terminará. No puedo asegurarles que sus tribulaciones les parecerán como si fueran solo por un momento. Una de las características de las pruebas de la vida es que parecen hacer que los relojes funcionen con lentitud, pareciendo detenerse. Hay razones para ello. No brindan mucho consuelo, pero pueden darles un sentimiento de paciencia. Todas esas razones se derivan de este hecho. En el amor perfecto hacia ustedes, el Padre Celestial y el Salvador desean que estén preparados para estar con ellos, para vivir en familias eternas. Únicamente aquellos que han quedado perfectamente limpios mediante la expiación de Jesucristo pueden morar en ese lugar. Mi madre luchó contra el cáncer durante casi 10 años. Algunas de sus pruebas fueron los tratamientos y la cirugía. Recuerdo que mi padre, al verla aspirar sus últimos alientos, dijo: «Una niña se ha ido a casa a descansar». Uno de los oradores en su funeral fue el presidente Spencer W. Kimball. Entre los homenajes que rindió, recuerdo uno. Tal vez algunos de ustedes hayan pensado que Mildred sufrió mucho y por tanto tiempo debido a algo que hizo que exigía las pruebas. Y él dijo: «No, fue solo que Dios quería pulirla un poco más». En aquel entonces yo pensé, si una persona tan buena necesitaba ser pulida tanto, no sé qué pasaría conmigo. Si tenemos fe en Jesucristo, los tiempos más difíciles en la vida, así como los más fáciles, pueden ser una bendición. En todas las situaciones podemos elegir lo justo con la guía del Espíritu. Tenemos el Evangelio de Jesucristo para dar forma y guía a nuestra vida, si así lo deseamos, y con los profetas que nos revelan nuestro lugar y en el plan de salvación, podemos vivir con perfecta esperanza y con un sentimiento de paz. Podemos sentir el amor del Señor, porque Él nos ha prometido ángeles que nos guiarán para mantenernos, para tenerlos a nuestra diestra. Testifico que Dios el Padre vive y que su amado Hijo es nuestro Redentor. El Espíritu Santo ha ratificado la verdad en esta conferencia y lo hará de nuevo a medida que ustedes la procuran al escuchar y cuando más tarde estudien los mensajes de los siervos autorizados del Señor. El presidente Thomas S. Monson es actualmente el profeta del Señor para todo el mundo. El Señor lo protege. Dios vive. Su Hijo Jesucristo es nuestro Redentor. Su amor no falla nunca. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.